Bienvenido. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson para servirle. Soy profesor de antropología, graduado en doctorado de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Y lo más importante de mi vida es que soy un seguidor del Maestro de Galilea, Cristo Jesús. Y este Galileo, pescador, carpintero, predicador ambulante, sanador, nos dejó muchos dichos, muchas narraciones y parábolas y enseñanzas, y han sido sometidas a través del Espíritu Santo a la Escritura, y nosotros las tenemos junto con el acervo anterior del Antiguo Testamento que fue dado a los judíos específicamente. Y así, Antiguo y Nuevo Testamento lo llamamos los cristianos. Y el tema hoy es cómo estudiar la Biblia en comunidad. Hay muchos aspectos de esta pregunta. Yo me quiero enfocar en el cómo desde el punto de vista de la manera que usamos para ver el texto. Es decir, no voy a enfocarme en lo que hacemos al tener el texto en la mano, sino antes de llegar, ¿cuál es la manera que nos aproximamos al texto? ¿Qué queremos del texto? En el Antiguo Testamento, la definición primaria, aunque hay muchas, no es una sola, hay muchas formas de escritura en el Antiguo Testamento, pero lo que prevalece como aproximación es la pregunta de santidad. Cómo ser santos, cómo mantenernos santos, representada por el libro de Levíticos, el código de santidad. Y muchos cristianos malinterpretan, piensan que esto quiere decir ritos y símbolos, pero no. Levíticos 19:18 nos dice lo que quiere decir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue explicando por qué. Es decir, toda esta preocupación de santidad del Antiguo Testamento era con el propósito de enseñarnos a amar al prójimo. Por supuesto, Deuteronomio 6 tiene ama a Dios sobre todas las cosas. Esta era la perspectiva. Ser santo para poder amar a Dios, poder amar al prójimo. Siendo amadores del prójimo y de Dios, somos santos. Pero el Nuevo Testamento contribuye a algo muy particular. Tenemos el Concilio de Jerusalén. Hechos, el capítulo 15 tiene el registro. Aquí tengo mi versión de 1909 de Reina Valera. La primera Biblia que tuve completa. Me habían regalado un pequeño Nuevo Testamento en la escuela, pero esta fue la primera Biblia completa que tuve en mis manos. Y dice Hechos 15, el verso 28, en el medio del resumen de lo que el Concilio de Jerusalén aprendió. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esa debe ser la actitud y la razón para leer la Biblia. Estar en comunión con el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna cosa, sino estas cosas necesarias. Cuando leemos en comunidad, hemos de hacer la pregunta práctica. ¿Qué vamos a creer y cómo vamos a vivir en comunidad? Y la Escritura nos va a enseñar la respuesta. Mantengamos esa pregunta antes de llegar al texto. ¿Cómo hemos nosotros de leerla? Hemos de leerla cuando nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna cosa, sino aquellas necesarias. Como iglesia cristiana, continuamente tenemos conflicto con respecto a las doctrinas y a las prácticas. Recuerda, Hechos 15, 28, la preocupación de no imponer, sino lo necesario únicamente. Y el apóstol Pablo nos habló de Cristo y este crucificado
como lo imprescindible, lo más necesario de todo. Lee la Biblia en comunidad para aprender cómo vivir en comunidad y que tu actitud sea como la del Concilio de Jerusalén. Lee, para entender el Concilio de Jerusalén tienes que leer los primeros 14 capítulos del libro de Hechos y en el capítulo 11 en particular la experiencia del hermano Pedro. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna cosa, sino estas necesarias. Dios permita que la lectura de la Biblia en comunidad no imponga a tu grupo ninguna cosa, sino aquellas necesarias. Y recuerda, habrá diferentes conclusiones en diferentes comunidades. Que el amor prevalezca en la santidad al no imponer cosas sino aquellas necesarias a los lectores de la Escritura. Lee la Biblia en comunidad. Esa es la invitación. Muchas gracias.